Hola, bienvenidos al podcast titulado El abanico del cine, por Wilmary Guerra. Este episodio en específico tiene como objetivo principal conocer las características más relevantes de dos directores del arte del cine mudo, mediante un análisis comparativo en 5 dimensiones: tecnologías de producción, lenguajes y estilos, financiamiento y distribución, recepción y consumo, y por último, valoración artística. Para este caso estudiaremos a los directores Mack Sennett y Charlie Chaplin. ¡Empecemos! Nishat Sinot, mejor conocido en la historia como Mack Sennett, fue en un principio mago de profesión y nació en Quebec, Canadá, en 1884. Empezó como actor de películas cómicas y ayudante de dirección de Griffin en la productora Biograph, 1909 a 1910, hasta que fundó la productora Kingston Picture Studio, que hablaremos más adelante, junto a Mabel Normand y Ford Sterling, y que se convirtió para la época en el centro de gravedad del burlesque americano. Sennett se dedicó a producir, dirigir e interpretar películas de 1 y 2 actos. En cuanto a las tecnologías de producción, es decir, los aparejos y técnicas que ponía en práctica Sennett para producir y dirigir sus películas, tenemos que él percibió que Max Linder, el actor cómico francés de 1883 hasta 1925, y considerado unánimemente como el verdadero creador del cómico cinematográfico, no había aprovechado al máximo las posibilidades de la cámara, sobre todo en lo que se refería a las persecuciones. Por lo tanto, Sennett comenzó la producción de films que se caracterizaban por el movimiento frenético de las situaciones, el empleo de la aceleración y además el uso de la cámara lenta, del montaje rápido y de la detención inesperada de la acción. La primera Kingston Comedy que realizó Sennett se tituló Cohen and Coney Island en 1912 y obtuvo un éxito tan impresionante que la empresa comenzó a producir sin descanso, a un ritmo frenético que no pudo mantenerse indefinidamente. En esta época, Sennett contaba con una compañía de artistas de tan solo 4 miembros, pero fue capaz de llegar a producir en un año 140 cortos, de 1 o 2 rollos, sin guión previo, por lo que la mayoría eran improvisados, en plena calle o en el lugar de rodaje. No obstante, la evolución del género hizo que en 1916, con docenas de actores, realizadores y empleados a su disposición, necesitara un mes para rodar un corto de 2 rollos. Por otra parte, en cuanto a la percepción visual, la calidad de las imágenes de las películas mudas se considera bastante alta para la época. Con respecto al otro elemento muy importante que sería el lenguaje y estilos, es decir, esas reglas estéticas y códigos narrativos, tenemos que en los Estados Unidos surge un género cuyo objetivo no va más allá de provocar la carcajada y proporcionar un entretenimiento breve, directo y eficaz al espectador de a pie, el slapstick, o lo que es bufonada en inglés, también denominado cine cómico. El principal promotor y responsable de la expansión del género es precisamente el canadiense Mack Sennett, y la productora Kingston se convierte en el centro neurálgico del cine cómico americano, consolidando el slapstick como género autónomo. Igual debemos tener presente que el origen de este género realmente se remonta a la Italia renacentista, con el nombre de commedia dell'arte. De esta manera, Sennett representó una especie de puente hasta llegar al slapstick, que a diferencia de comedia dell'arte, se desenvuelve en un espacio real y concreto. Mack Sennett creó un universo cómico rozando lo absurdo. Sin embargo, es importante resaltar que este universo cinematográfico no significaba un mundo fantástico. Por el contrario, él pretendía lograr verosimilitud en sus guiones. Para esto introdujo historias que eran realistas, en las que jamás se alteraba la lógica del relato. Asimismo, el cine de Sennett se distingue por una extraordinaria libertad y una pasión destructiva. Entre las cualidades de Sennett sobresale una intuición que le lleva a conectar rápidamente con las necesidades del público. Su primera actriz fue Mabel Normand, que se convirtió en una estrella, y con la cual tuvo una tormentosa relación personal, según se dice. En sus películas figuraban un conjunto de chicas conocidas como la célebre Darling Beauty,
las bellezas bañistas de Sennett, entre las cuales estaban Juanita Hansen y Marie Brepost. También creó las Kid Comedies, antecesoras de las películas de Art Gunn, La Pandilla, cuyo nombre se hizo sinónimo de comedia cinematográfica. En cuanto a las tendencias creativas y narrativas, la característica principal del cine de Sennett fue la primacía de la imagen sobre cualquier otro aspecto, es decir, los pensamientos eran exteriorizados y no se dejaba nada a la imaginación del espectador. Por ello, el objetivo era que los actores hicieran reír más por su aspecto físico que por sus acciones. Por ejemplo, personajes como Fatty Arbuckle, el famoso gordo del cine mudo, Ben Turpin, y que tenía estrabismo, o Max Swan, el llamativo villano que participaba en las películas de Chaplin. El camino principal que seguía Mack Sennett con esta narrativa era hacer a sus personajes los más torpes que fuera posible, por llamarlo así. Para ello les hacía realizar una serie de acciones como volteretas, tortazos, se derrumbaban paredes y persecuciones vertiginosas. También por la utilización de estos recursos cómicos, muchas veces tildaron al cine de Sennett como vulgar. Pero como comenta Romain Gubert en su texto Historia del Cine de 1969, textualmente, de Griffin adquirió la imprescindible soltura técnica y agilidad narrativa y formó con él y con Thomas Ince el triángulo creador sobre el que se asienta la historia del cine norteamericano. Como tercer aspecto de este análisis pentagonal tenemos lo que es el financiamiento y distribución. Con respaldo financiero de Adam Kessel y Charles Bauman, dueños de la New York Motion Pictures Company, en 1912 Sennett funda Kingston Studios en Endell, Los Ángeles, California. Su primera comedia, como ya la dijimos, Coney Island, 1912, obtiene tal éxito que permite la producción de nuevas películas y lo convierte posteriormente en el rey de la comedia. Él funda su propia productora en 1917, que se llama Comedies Corporation, produciendo cortos cómicos de mayor duración y unos pocos largometrajes. Trabajos cinematográficos que en la década de 1920 tuvieron gran demanda. Y representó también una etapa de mayor esplendor del género cuando con Griffin y Thomas Ince funda la compañía Triangle entre 1914 y 1920. Sin embargo, el estudio de Sennett no sobrevivió a la Gran Depresión. La colaboración Sennett-Paramount duró solo un año y fue forzado a la bancarrota en noviembre de 1933. Pasó a un semi-retiro 2 años después, a los 55 años de edad, tras haber producido más de 1000 películas mudas y varias docenas de películas sonoras durante su carrera de 25 años. Recepción y consumo representa lo que sería el cuarto aspecto a analizar con esta metodología pentagonal. Pero, en este caso, Mack Sennett y Chaplin tienen características similares. Por esta razón, lo vamos a integrar. En primer lugar, se debe destacar que estos directores, Mack Sennett y en especial Chaplin, hayan realizado humor durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y el periodo dictatorial de Adolf Hitler. Y seguro se preguntarán por qué dicho aspecto resulta relevante. Y es que precisamente ellos brindaron entretenimiento a una gran cantidad de personas que sufrían las privaciones propias de la guerra y la pérdida de sus familiares. De modo que este medio de entretenimiento no estaba limitado solo a las clases sociales más favorecidas. Además, los espectadores en general poseían características heterogéneas, por lo tanto, se consideraban unas audiencias mixtas, cuyo mayor rasgo de similitud era el ser mayores de edad, es decir, jóvenes, adultos y adultos mayores, con tendencia a ser hombres los que representaban el mayor porcentaje del público. Y para culminar con Mack Sennett en este análisis pentagonal, como quinto aspecto, que es la valoración artística, tenemos que la contribución que hizo al desarrollo del cine cómico fue enorme. En 1932 fue nominado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en la categoría Short Subject Comedy, o mejor cortometraje de ficción, por producir The Loudmouth.
y ganó la categoría Short Subject Novelty discontinuado en 1935 por su película Wrestling Swordfish. En marzo de 1938, Mack Sennett fue premiado con un Oscar honorífico por su duradera contribución a la técnica de la comedia cinematográfica. Igualmente, por su contribución a la industria, Sennett fue recompensado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 6712 de Hollywood Boulevard. Además, en 2004, fue incluido en el Paseo de la Fama de Canadá. Charles Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en Londres, en el seno de una familia de artistas de variedades. Fue un prolífico actor, director y productor inglés que se convirtió en una de las figuras más famosas e influyentes de la historia del cine. En primer lugar, tenemos que Chaplin, en cuanto a tecnologías de producción, utiliza muy bien el lenguaje visual mudo del gag, definido por Romain Gobert en su obra Historia del Cine, 1969, como un acontecimiento normal que súbitamente y a causa de otro también normal, deriva en una dirección inesperada e hilarante, generalmente poniendo en ridículo o en aprieto a un personaje. Chaplin realiza un trabajo de efectos especiales que contribuyen a la comicidad, como por ejemplo la escena de patines de tiempos modernos, en la cual hay un montaje ideológico, las ovejas equiparadas con las personas que van a trabajar. De la tragedia individual pasa a la tragedia colectiva. Desarrolla el tema del maquinismo y la industrialización, es decir, Chaplin se opone al mundo inhumano. Asimismo, en sus películas podemos observar muchos cambios de escenarios, muchos movimientos de cámara y transición, elementos que se perciben con un tono dulce y que apela a la emocionalidad. Encontramos juegos de planos generales a primeros planos y plano de imagen múltiple. En segundo lugar, el lenguaje y estilo, es decir, las reglas estéticas y los códigos narrativos. Tenemos que el cine cómico de Chaplin tiene semejanzas con el cine de Sennett, sobre todo en el sentido artístico y formal. En cuanto a contenido, el cine de Chaplin es mucho más profundo, tratando temas con trasfondo social. Es así porque Chaplin infunde en sus temáticas su propio mundo personal y sus experiencias. Con respecto a las temáticas, Chaplin trata temas como la pobreza, la esperanza de una mejor vida, critica el modo de vida americano y a las instituciones, por lo que muchas veces se veía la representación de un mundo justo. Otro de los temas recurrentes en sus films es el amor y la fraternidad. Para distinguirse de los demás actores de las películas de Sennett, Chaplin decidió hacer un personaje único e identificable, y así nació Charlotte, con el que el público tuvo su primera experiencia en Kid Auto Races at Bennett, Carreras Sofocantes, 1914. Este icónico personaje de Charlotte se caracterizaba por tener bigote, andar con los pies separados apuntando hacia los laterales y su vestuario estaba constituido por una chaqueta desgastada con forma de smoking, unos pantalones y zapatos grandes, también desgastados, un bombín y una caña como bastón. Charlotte representaba en su esencia una sensibilidad y humanidad, elemento que le permitió conectar emocionalmente con los espectadores. En sus películas, Charlotte siempre encontraba una salida a los problemas que se le presentaban, por muchas dificultades e injusticias que tuviera, siempre lograba superarlas. A este personaje protagónico lo acompaña constantemente la bella ingenua, de la cual Charlotte se enamora, y el villano, normalmente la clase adinerada y rica. En tercer lugar, tenemos financiamiento y distribución. En 1913, Chaplin llamó la atención del productor cinematográfico Mack Sennett cuando se encontraba de gira con la compañía de Fred Karno. Este firmó con Chaplin para cubrir la baja de un actor de Kingston por $150 a la semana. A partir de la creación del personaje de Charlotte, Sennett le permitirá trabajar libremente y se inició en la dirección. Cuando concluye el contrato de Chaplin con Kingston, la productora SNA le contrata en 1915 para realizar 14 películas de 2 rollos, es decir, 600 metros. Al finalizar la etapa, SNA
Chaplin se convirtió también en una estrella altamente cotizada en el mercado de valores cinematográficos, así que firmó un contrato con la Montual en 1916 con un sueldo alto de $670,000 anuales. Esta negociación suponía la realización de 12 filmes, los cuales costaron $1,200,000 y los distribuidores pagaron $5 millones por ellas. Luego, en las salas de exhibición, ingresaron unos $25 millones hasta el año 1925. Durante la década de 1920, Chaplin se lanzó directamente al estrellato y se convirtió en uno de los personajes más reconocibles del mundo. Fue durante esta década cuando realizó algunas de sus películas de referencia, como El Chico, 1921, El Peregrino, 1923, Una mujer de París, igualmente en 1923, La Quimera del Oro, 1925, El Circo, 1928. Estos últimos 3 films fueron producidos por United Artists, un estudio de cine fundado el 5 de febrero de 1919 por 4 grandes de Hollywood: Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y David Ward Griffin. Y para finalizar, en referencia a la valoración artística, Chaplin es considerado una de las figuras más representativas del cine mudo y así también un ícono del humorismo. Sin embargo, su independencia y críticas a la sociedad hicieron que fuera criticado en la conservadora industria de Hollywood y excluido de la mayoría de sus premios. Aún así, en los 70 recibió varios premios, entre ellos un Oscar honorífico por sus contribuciones a la cinematografía. Y en 1975, a la edad de 85 años, Chaplin fue nombrado Sir por la reina Isabel II. Chaplin llegó a ser conocido como un perfeccionista y también por su fascinación por innovar en sus rodajes. Esta innovación implicaba numerosas tomas, reconstrucciones de sets completos, el mismo día del rodaje y hasta despidos de actores por considerar que no encajaban en el personaje. Gabriela Skulko, una crítica de cine, en su texto Cuando el arte ataca, del año 2006, comenta, haciendo referencia a City Lights de Charlie Chaplin de 1931, que de todas sus películas, con excepción de Tiempos modernos, Luces de la ciudad ofrece la caracterización más completa del vagabundo, sin familia, sin amigos o un lugar donde vivir. Está parado fuera de nuestra realidad, a veces intentando entrar y a veces sin importarle la marginalidad, como un niño, con un puro e inocente corazón y con los mejores motivos. Se ofrece a la vida y a sus consecuencias.